Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Hoy amigos me vais a permitir que esperemos a la parte final del vídeo para que yo me sienta capaz de dar una respuesta cabal a las preguntas que planteo en el título y en la miniatura. ¿Hay alguien allá afuera a quien poder llamar Dios? ¿Existe Dios solo en la imaginación? Y es que pretendo que lleguemos a las respuestas a estas preguntas después de asentarlas en una argumentación previa de índole filosófica que necesitaré de desarrollar antes. A esa argumentación me ha llevado a haber, creo que, comprendido las razones por las cuales Ortega acabó dejando atrás al que fue su referente intelectual más importante en sus años juveniles, Immanuel Kant, así como a sus compañeros de estudio neocantianos en sus sucesivas estancias en Alemania. Ya iremos viendo, espero, cómo de los elementos de esa disputa intelectual que llevó a Ortega a construir su propia filosofía al margen del cobijo que le proporcionaba la filosofía de Kant, se pueden extraer algunos atisbos de respuesta a lo que son las últimas preguntas, las más esenciales que como hombres nos hacemos. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Kant vivió entre 1724 y el 1804. Decía Kant que el mundo, desprovisto de la labor ordenadora que nuestra mente ejerce sobre él, no es más que un caos de sensaciones, es decir, un descomunal absurdo. Según él, según Kant, existen unas formas a priori del conocimiento sensible, es decir, formas que no se derivan de la experiencia, sino que precisamente nos sirven para estructurar lo que la experiencia, el conocimiento sensible, lo que nos dan los sentidos, pone ante nosotros. Son el espacio y el tiempo. A partir de estas formas a priori del conocimiento, ordenamos los fenómenos que observamos. El mundo en sí, el mundo al margen de nosotros, lo que Kant denomina noúmeno, es algo caótico, es un caos de sensaciones. Somos los hombres, gracias a esta labor de nuestras formas a priori del conocimiento, los que nos inventamos que tenga sentido. El orden y el sentido son pues atributos con los que la mente inviste al mundo, pero que no le pertenecen a este, al mundo, que en sí mismo es absurdo y caótico. Los románticos asumieron esta manera de ver las cosas y ello trajo consecuencias. Por ejemplo, las que sufrió el romántico alemán Heinrich von Kleist, que se expresaba de esta manera en una carta dirigida a su hermana. La idea de que no sabemos nada de la verdad, decía, nada en absoluto, que aquello que aquí llamamos verdad, tras la muerte se llamará de otra manera y que por tanto el afán de conseguir algo propio que nos siga también a la tumba es totalmente vano y estéril. Esta idea me ha estremecido en el santuario de mi alma. Mi único y máximo objetivo ha caído y ya no tengo ninguno. Von Kleist entendió que efectivamente, en línea con lo que pensó Kant, la verdad era un invento con el que tratamos de vestir al mundo para que nos resulte soportable. Una pura ilusión, pues, que no nos sobrevive, que solo sirve para engañar al que Cioran llamaba suicida que llevamos dentro. Una vez desengañado, Von Kleist quedó inevitablemente abocado a sacar afuera a ese que llevaba dentro. Con 34 años se suicidó en 1811, 7 años después de que muriera Kant. A la conclusión a la que von Kleist había llegado es a la misma que Kant, que el orden, el sentido, no está en la realidad, que sigue siendo absurda, sino en nuestra mente.
Si la realidad a la que los hombres tenemos acceso no es tal realidad, sino que es una mera construcción mental, autores como Michel Foucault podrán venir diciendo que efectivamente eso es la realidad, toda realidad, una construcción, y que por tanto todas las construcciones posibles valen lo mismo, porque no hay nada objetivo en lo que sustentar que unas sean superiores a otras. En suma, que la realidad no existe, que es lo que cada sujeto decida que es, lo cual es la conclusión a la que, siguiendo la ruta que Kant dejó señalada, ha llegado el actual posmodernismo. Asimismo, tal y como Kant dejó las cosas, o al menos interpretadas en la línea que lo hicieron los románticos y sus epígonos, Albert Camus no tuvo más remedio que concluir en su libro El mito de Sísifo, que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, vienen a continuación. Se trata de juegos. Primeramente, hay que responder. Hay que responder al problema de si sacamos o no al suicida que llevamos dentro, que decía Cioran. Y suicidarse o no es una decisión que solo le corresponde a cada uno en su intimidad, porque el mundo en sí, no sirve de soporte a la hora de valorar si la vida debe de ser vivida o no. No, el mundo, según estas formas de verlo, no tiene sentido. Es absurdo. Y partiendo de ahí, allá tú en soledad, si lo que quieres es seguir viviendo o suicidarte. El mundo no te va a ayudar a que decidas seguir viviendo. En esas, precisamente, estuvo el existencialismo. Así pues, desde Kant, quizás malinterpretándolo o no procurando extraer de él una interpretación mejor, estamos entendiendo que la verdad es una construcción subjetiva. El mundo no aporta nada a mi idea de verdad, porque él es solo un caos de sensaciones. La idea de lo que está bien y lo que está mal también es, por lo mismo, un invento subjetivo, un invento de cada sujeto. Y la belleza, la justicia, el amor, idem de idem. Ahí afuera no hay más que un caos de sensaciones, es decir, un mundo maleable que deja que creamos que es una cosa o la contraria. Después vendrá también Nietzsche diciendo eso de que no hay hechos, solo interpretaciones. En suma, ahí afuera, desde Kant, todo es maleable absurdo. Un momento. He dicho desde Kant, pero ¿no fue San Agustín el que dijo que la verdad habita en lo interior? Más aún, ¿no dijo Jesucristo que su reino no era de este mundo? ¿No estaba Santa Teresa sacando a relucir al suicida que llevaba dentro cuando dijo aquello de muero porque no muero, de tanto querer abandonar este mundo absurdo? En este contexto, o contra él, Ortega decía precisamente que se impone una peripecia cultural, una catástrofe psicológica, un nuevo Dios, un nuevo lenguaje, una barbarie redentora. Así que Ortega se libró de una pesada carga cuando soltó el lastre que para su intento de orientarse en el mundanal laberinto suponía el idealismo de Kant, o al menos la interpretación más estrictamente idealista de Kant. Porque la verdad, efectivamente, necesita de nosotros, pero está en el mundo. Efectivamente, tenemos que esforzarnos y construirla con nuestra mente. He dicho construirla, me corrijo, más bien descubrirla, porque, como Hegel decía, la realidad es racional, aunque para empezar, solo para empezar, es decir, a primera vista, sea un caos de sensaciones. Y para cuando la razón, a pesar de Hegel,
no sea suficiente para encontrar el sentido del mundo, aún tendremos a mano un recurso suplementario que sobre todo inventaron o descubrieron los judíos: la fe. La fe en que hay que seguir adelante en este mundo cuando los motivos que nos aporta la razón son insuficientes. Pero veamos un ejemplo de cómo la verdad, aun necesitando de nosotros para ser descubierta, existe asimismo en el exterior, en el mundo. Cuando, por ejemplo, descubro que el calor dilata los metales, añado a la realidad del fenómeno calor y del fenómeno metal una categoría mental, un apriorismo kantiano, algo que, como decía Kant, está en mi mente, la relación de causalidad. Pero no me la invento. Esa relación causal está también ahí afuera, en la realidad. Es verdad que el calor dilata los metales. Efecto. La verdad está en el mundo, aunque la descubramos gracias a una categoría mental anterior a la experiencia, que es la relación de causalidad. Una categoría que primero aparece en la mente, pero que va en busca del lugar donde acoplarse con la realidad. Y si la verdad está ahí afuera, esperando a que la descubramos, si el mundo tiene sentido, aunque de partida se nos aparezca como absurdo, si no tenemos que engañarnos para convencernos de que lo que ocurre tiene una razón de ser, aunque tengamos que dedicar la vida a intentar descubrirla y nunca lo consigamos del todo, y mientras tanto tengamos que echar mano de la fe, si esto en suma es así, ¿cómo podríamos llamar a ese sentido de las cosas que está ahí afuera esperando a que lo descubramos? Y vale, también a que lo vayamos construyendo. Pues perfectamente podríamos llamar a eso, si fuéramos panteístas como Spinoza, anima mundi, algo interior al mundo, inmanente a él. Pero preferimos, junto a Ortega, la fórmula que utilizaba en el siglo XV Nicolás de Cusa, que hablaba del Deus asconditus, Dios escondido, un Dios que trasciende del mundo, un Dios que no está en el mundo, sino que es precisamente lo que al mundo le falta, el eterno ausente que decía Ortega. En suma, que Dios es eso que da sentido a las cosas, aunque precisamente siendo la parte ausente de cada cosa, lo que a estas les falta para llegar a tener un ser. Las cosas cuando faltan empiezan a tener un ser, dice Ortega. Por lo visto, el ser es lo que falta en nuestra vida, el enorme hueco o vacío de nuestra vida que el pensamiento, en su esfuerzo incesante, se afana en llenar. Y viene el mismo Ortega a completar la idea cuando dice: el ser fundamental, por su esencia misma, no es un dato, no es nunca un presente para el conocimiento. Es justo lo que le falta a todo lo presente. Su modo de estar presente es faltar, por tanto, estar ausente. Por ejemplo, el ser del bosque no es un dato, no es algo que esté presente ante nosotros, sino escondido detrás de la primera fila de árboles, que es el dato con el que contamos, lo que realmente está presente ante nosotros. El ser del bosque, por tanto, nos falta, está ausente, escondido. De modo que Dios, el ser fundamental, no habita, o no solo en el interior del hombre. No es solo un ente creado por nuestra imaginación, sino que está también ahí afuera, aunque lo que son las paradojas está como ausente, más allá de la primera fila de árboles que están presentes. Dice en concreto Ortega: la realidad toda, el mundo real, con ser tan grande cosa, resulta que a su vez es mero fragmento.
y por eso carece de sentido propio y nos obliga doloridamente a buscar el trozo que le falta, que nunca está ahí, que es el eterno ausente, y se llama Dios, el Dios escondido, Deus absconditus. Dios, por tanto, existe y, consiguientemente, la verdad, el sentido de las cosas, existe también, pero existen como ausentes, como prolongación de lo que vemos en algo que no vemos, pero que está ahí, y hay que ir descubriendo, aunque nunca lo consigamos del todo. Así lo dice de nuevo el mismo Ortega. Dios es el que es presente precisamente como ausente. Es el inmenso ausente que en todo presente brilla. Brilla por su ausencia. Los antiguos griegos entendían que las cosas eran sustancias, por tanto algo completo en sí mismo, no necesitado de nada más para ser lo que son. Por eso, vuelve a decir Ortega, los dioses de la religión griega están sobre el mundo, pero forman parte de él y son su fina flor. El dios del río y del bosque, el dios cereal y el del rayo son la espuma divina de estas realidades intramundanas. El mismo dios hebreo anda con el rayo y el trueno, pero el dios del cristianismo no tiene que ver con el rayo, ni el río, ni el trigo, ni el trueno. Es un Dios de verdad, trascendente y extramundano, cuyo modo de ser es incomparable con el de ninguna realidad cósmica. A partir de aquí, el cristianismo se debate. Por un lado, se inclina hacia la conclusión de negar la realidad del mundo, de reducir el ser fundamental a una realidad extramundana y afirmarse en la idea de que la verdad, el sentido que buscamos, Dios, habita solo en lo interior. Por otro lado, el cristianismo se fundamenta en la idea de un Dios encarnado, formando parte del mundo, aunque sea como latencia de las cosas, como aquello que las da sentido, más allá de lo que nos parecen ser a primera vista, más allá de la primera fila de árboles. Carl Gustav Jung decía que psicológicamente Dios era un arquetipo, es decir, algo parecido a los apriorismos de Kant, como antes decíamos de la relación de causalidad. En suma, algo que está en nuestra mente, antes que cualquier experiencia. Algo en mí, mis insoslayables apriorismos, se mueve, por tanto, considerando que el mundo tiene sentido. Pero no tengo que inventarme ese sentido, solo tengo que buscarlo, porque está ahí afuera, esperándome. Eso sí, está escondido detrás de la primera fila de árboles. No te olvides, amigo, de suscribirte si no lo has hecho ya y lo consideras adecuado, suscribirte a este canal. Lo mismo te digo sobre darme un me gusta al vídeo y hacer un comentario si se te ocurre algo sobre lo que aquí hemos tratado. Hasta el próximo vídeo, amigos.